Perfecto. Ahí está, ahí estamos. Hola, Bien. buenas tardes a todas y a todos. Estamos realmente felices de estar acá, de inaugurar la Semana de la ESI en el Instituto 42. El año pasado ya hay, digamos, ya el instituto tiene algunas experiencias de charlas sobre ESI en alguna de las cátedras, en alguna de las carreras. También se trabajó con ESI en el taller inicial, en los primeros años. El año pasado hicimos un classroom destinado a tal fin, lo organizó el profesorado de psicología, y bueno, fuimos participando todos, pero este año quisimos hacer una apuesta, dar un pasito más y organizar la Semana de la ESI con distintas temáticas, ¿sí? Así que vamos a hablar de normativa, de leyes de reglamentación, de infancias, de situaciones de abuso, de cuestiones que tienen un poco más que ver con lo biológico, como son las enfermedades de transmisión sexual. Vamos a hablar de ESI en perspectiva de género, vamos a hablar de ESI en los medios, ¿sí? Los estereotipos, entre otras cuestiones anticonceptivos. Vamos a hablar de los ejes de la ESI, ¿sí? Así que hay una variedad bastante interesante a la que van a poder acceder. El Zoom admite a 100 participantes, pero todas las charlas van a ser grabadas y las vamos a subir al canal de YouTube del Instituto, precisamente para que estén a disposición de todas y todos. Nos parece sumamente importante hablar de ESI, vivir la ESI, ¿verdad? Y por eso estamos muy, muy felices de que estén acá. Le doy la palabra al vicedirector. Yo no me presenté, pero imagino que ya nos conocen. Soy Carolina Córdoba, la directora del instituto, ¿sí? Y le doy la palabra al vicedirector, Sergio Carnevale. Buenas tardes, ¿cómo andan? La verdad que estamos re contentos de la jornada, de toda la semana de trabajo con ESI. Nos parece que son temas que interpelan a la sociedad, que interpelan a la escuela, que interpelan al sistema educativo, y que nosotros, como formadores de futuros y futuras docentes, no podemos dejarlos pasar, no podemos no prestarles atención, no abordarlos para poder trabajarlos, para poder reconocer las problemáticas que estén vinculadas con ESI o que atraviesan la temática y las problemáticas de ESI. Por supuesto que esto no se agota, el trabajo con ESI no se agota en esta semana. Nosotros quisiéramos que todo lo que se charle hoy después pueda ser incorporado a las cátedras de las distintas carreras y a las diferentes cátedras, a las diferentes materias que hacen a la formación docente de todos los profesorados. Pero creemos que la interpelación que esto nos genera es tan pero tan grande que decidimos ya desde hace varios años tener una impronta de un compromiso muy grande con la ESI, y este año en particular, bueno, yo quiero agradecer a la directora que se encargó de organizar la jornada, de promover la organización y la participación del cuerpo de profesores y de profesoras. Quiero agradecer a todos los profes y las profes que se anotaron para participar de las charlas y de las actividades durante toda la semana. ¿Sí? Nosotros vamos a tener actividades de lunes a viernes que van a ser en paralelo a las clases, actividades libres, a modo de cátedras paralelas. En este caso podría ser la cátedra paralela de ESI, que va a durar toda la semana, ¿sí? Pero la idea es comenzar a visibilizar algunas de las problemáticas que atraviesan la ESI en esta semana, pero que después todo esto siga siendo trabajado durante el año. Incorporar un montón de normativas y un montón de conceptualizaciones que nos van a ayudar a pensar las infancias, las adolescencias, las juventudes que atraviesan a la sociedad en la actualidad, y que van a ser justamente con las cosas que nos vamos a encontrar cuando vamos a la escuela secundaria a ejercer la profesión docente. Así que, sin dilatar más esta breve presentación, y con una alegría enorme porque somos 91 personas que ya estamos conectadas, vamos a darle la palabra al profesor Iván Batz, que va a ser el encargado de abrir la
abrir la jornada. Caro, ¿querés presentar a Iván? Sí, claro, sí, claro. El profesor Iván Valls es licenciado en Educación, está cursando actualmente una maestría en Política Educativa en la Universidad Nacional de Burlingame y además es maestro de Reiki. Bienvenido, Iván, gracias. Bueno, muchas gracias Carolina, muchas gracias Sergio, muchas gracias a los colegas y a las colegas y por supuesto a nuestras estudiantes que se han sumado en este momento a este encuentro. Mi propuesta va encarada a que podemos reflexionar un rato sobre las infancias y las adolescencias trans. Porque si bien tenemos un cuerpo normativo que regula, legisla y amplía fundamentalmente derechos hacia la población trans, hacia las infancias y adolescencias trans y no binarias, así como a las infancias y a las adolescencias cisgénero, es bueno que nos tomemos, me pareció, es bueno que nos tomemos un rato para reflexionar sobre estas singularidades con las que nos podemos encontrar en nuestra tarea docente. Es muy importante tener conciencia de que tenemos un cuerpo normativo muy bueno. Una de las primeras leyes de protección hacia los derechos de las infancias y las adolescencias justamente es la Ley 26.061, que fue sancionada y promulgada en el año 2005, que justamente establece esa protección integral a los derechos de los niños, de las niñas y de las adolescentes. Hay una autora que se llama Débora Cantor, que nos invita a pluralizar el término niñez o niño, niña, y hablar de infancias y hablar de adolescencias, no ya de la adolescencia o de los adolescentes, sino de hablar de infancias y adolescencias justamente para abrir un campo en el que se sientan incluidas las infancias y las adolescencias con sus singularidades. En el caso de las infancias y las adolescencias trans, estamos hablando puntualmente de infancias y adolescencias que cada vez más tempranamente, por suerte, reconocen su identidad de género en, vamos a decir, contraposición a su sexo biológico. Y aquí tenemos que hacer, les voy a pedir que silencien los micrófonos porque si no hay como interferencia. Muchas gracias. ¿De qué hablamos cuando hablamos de sexo y de género? Bueno, el concepto de sexo fue utilizado a lo largo de la historia hasta más o menos la década de 1960, englobando tanto las características biológicas como aquellas singularidades que tienen que ver con el comportamiento, con la autopercepción, con lo que se llama el rol de género, ¿sí? Cómo nos mostramos a las demás personas que nos rodean, cómo queremos ser reconocidos, reconocidas, reconocidas. Muchos pasos se han dado desde aquel momento en donde empezó a surgir esta diferencia entre sexo y género hasta el día de hoy. Entonces, si tuviéramos que dar una conceptualización, tendríamos que decir que se deja el concepto de sexo para hablar de los aspectos biológicos, ¿sí?, que determinan el cuerpo, pero que no son los únicos
que determinan una vida. Porque allí entonces tenemos que abrirnos al concepto de género, con el cual se pretende expresar la manera en que una persona no solamente se autopercibe en su identidad de género, sino que también expresa la manera en que quiere ser reconocida, en cómo se va a comportar, con qué ropa se va a vestir, cómo quiere que la traten las demás personas. Y entonces aquí, desde hace unos años a esta parte, todavía no salíamos de este paradigma binario que entiende que las personas, por su sexo, o son varones o son mujeres. Una de las primeras cuestiones que se deconstruyó es que el sexo biológico no determina el género. Sin embargo, hasta el día de hoy, cuando una mamá va a hacerse una ecografía y en la ecografía le dicen el sexo de ese bebé en gestación, le dice va a ser un nene o va a ser una nena. Y entonces se proyectan sobre esa personita que se está gestando una serie de cuestiones que tienen que ver desde qué colores va a usar, qué juguetes va a utilizar, más allá de que hoy se ha flexibilizado esa binariedad que establecía el celeste para los nenes y el rosa para las nenas. Determinados juguetes para usar los nenes, determinados juguetes para que usaran las nenas. Aprender determinados roles de género para los varones y determinados roles de género para las mujeres o las niñas. ¿Sí? Digo, si bien hoy hay un proceso de ampliación en esa comprensión y entonces ya no hablamos del celeste para los niños y el rosa para las niñas, sino que hablamos de colores, e inclusive las mismas infancias y las mismas adolescencias tienen incorporado este discurso y esta comprensión. Sin embargo, desde el lenguaje, por ejemplo, de la ciencia médica, a través de las ecografías se sigue, ¿no?, insistiendo en la reproducción de este estereotipo binario. Cosa que me parece que necesitamos ir prestando atención y hacer docencia en la deconstrucción de esas cuestiones. ¿Vamos bien hasta acá? Por favor, si hay algo que no está claro, me paran y me chiflan, por favor, ¿sí? Sí, Entonces, decía que cada vez a más temprana edad, las infancias y las adolescencias logran expresar que su identidad de género, ¿sí?, es tal, lo cual no se condice con su sexo biológico. Y entonces, ya te doy la palabra, Graciela. Y entonces allí, bueno, hay una serie de acciones que dentro de la escuela debemos tener claras para respetar esa autopercepción de esa infancia o de esa adolescencia. Graciela, levantaste la mano. Que hoy se sigue haciendo la ecografía por una cuestión de que si no está bien de salud o tiene problemas deficientes o puede tener algún problema mental o que no esté el cerebro bien, te avisan si vos lo querés tener o no. Sí, Eso también está dentro de lo médico. Sí, sí. Hoy por hoy es optativo. Antes no era optativo. Sí, a lo que yo me refiero Gracias. es que, no, por favor, Graciela, a lo que yo me refiero es que muchas veces desde esa ecografía que se hace ya se determina de alguna manera, cuando en realidad me parece a mí que hay que esperar a que esa personita manifieste.
y cuando manifiesta, si no va en el sentido que nosotros como adultos hemos interpretado de acuerdo, por ejemplo, a su sexo biológico, bueno, tengamos la suficiente flexibilidad y madurez afectiva para que esa persona se pueda desarrollar desde su autopercepción. ¿Me explico hasta acá? Digo, no estoy en contra de la ecografía, Sí, para nada, en lo sí, sí. absoluto. Muy por el contrario, pero sí a lo que apunto es a ampliar la mirada, ampliar la capacidad de comprensión para poder comprender a esas infancias y a esas adolescencias que manifiestan esta autopercepción desde una identidad de género particular. Mónica, levantaste la mano. Disculpe, no encontraba el micrófono. Sí, una pregunta respecto a esto que está diciendo. Sí. Usted está diciendo que más allá de lo que se está haciendo hasta ahora, que es, hablar en los términos que se tienen que hablar, que habría que avanzar un poco más, incluso en el hecho que ya desde la ecografía no debería hablarse o determinar un género. Tiene sexo masculino. Y saber que ese sexo masculino no determina que efectivamente allí haya un género, una persona de género masculino. ¿Me explico? Bien, o sea, bien, perfecto. Gracias. Digo, la precisión, exactamente ahí lo dice Flor en el chat, no determinemos desde la panza. Tiene sexo masculino, bueno, después vemos qué género tiene. Y bien, entonces, bien, ¿cómo, sí. y entonces, ¿cómo lo vamos a tratar? Y entonces, ¿qué nombre le pongo? Si le tengo, ¿qué nombre? Bueno, ponele un nombre. Pero si después, en el transcurso de la vivencia de ese ser, aparecen estas cuestiones de autopercepción que no coincide con aquel nombre que yo le otorgué, bueno, abramos, comprendamos y avancemos para que ese ser que se autopercibe de una manera singular pueda desarrollar con felicidad, con tranquilidad, con el respeto por su autopercepción, su vida. ¿Se entendió? No sé si fui claro. Mónica, no sé si respondí a tu pregunta. Perfecto, discúlpeme la demora, no encontraba No hay el problema. micrófono. Perfecto, porque sí, yo entendía la diferencia entre sexo y género. Lo que no le entendía es, usted estaba diciendo que había que avanzar y a partir de ahora incluso, a partir del nacimiento de chicos, no determinarle un sexo. Sí, No, un no, sexo, nada más que a la espera de una elección de género después. Por ejemplo. Eso fue lo que... Bien, gracias. Que ni siquiera es, ya te doy la palabra, Lautaro, que ni siquiera es una elección, porque la autopercepción no se elige, es lo que uno siente. Es lo que la persona siente. Sí, sí. ¿Se entiende? Lautaro. ¿Qué tal? Bueno, ahí, ¿Cómo estás? ahí vos tiraste una punta, me parece, con esto de la ecografía, que decía, bueno, ¿y entonces qué nombre le pongo, no? Lo interesante y lo importante, lo determinante del lenguaje, y que después empieza a ir a otros lugares, que de repente hoy día todavía tenemos esta disputa sobre, bueno, cómo nombrar, si usar la E, si usar la X, o qué, que muchas veces parece como si fuese una discusión banal, pero cuando lo pensamos desde este lugar es extremadamente determinante la identidad de una persona. Absolutamente, absolutamente. El lenguaje es un campo de disputa de poder, porque como nombro o no nombro, visibilizo o invisibilizo. ¿Me explico? Digo, cuando nosotros pensamos en la lucha de las mujeres a lo largo de la historia y en la lucha de las distintas disidencias a lo largo de la historia, a veces creemos que empezaron, no sé, a fines del siglo pasado. Sin embargo, la lucha de las mujeres por el acceso a la educación arranca allá lejos en la Edad Media con la querella de las mujeres, por ejemplo, ¿sí? Con Christine de Pizan, una escritora, filósofa, que levanta las banderas y hace pública una discusión que se daba en los ámbitos académicos de la época. Pero bueno, eso es tema
de otro encuentro, ¿sí? De otro momento. Entonces, decía que existe la Ley de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y que después en 2012 se sanciona y se promulga la Ley de Identidad de Género. Ley de Identidad de Género que establece que la persona debe ser tratada desde su género, desde su identidad de género autopercibida. Sí, bueno, pero en la escuela tenemos que llenar papeles. Bueno, esos papeles deben llenarse desde el nombre autopercibido. Sí, bueno, pero en el DNI dice otra cosa. Habrá que orientar allí para establecer algunos elementos que aclaren el panorama. Pero la persona, por ley, tiene el derecho de ser tratada desde su identidad de género autopercibida, aunque no haya cambiado el nombre en el DNI. Así como la ley también establece, la ley de identidad de género, ahí si la quieren buscar, es la 26.743, sancionada y promulgada en el año 2012, también establece que las personas trans tienen derecho a recibir desde el sistema de salud pública todo el tratamiento necesario para adecuar, si es que así lo desean, su cuerpo a su identidad de género. Y entonces allí ingresamos en el terreno de las cirugías que adecúan un cuerpo a esa identidad de género y los tratamientos hormonales pertinentes, con los controles médicos que eso implica. Sin embargo, muchas veces sucede, y nos enteramos de casos de infancias y adolescencias que, por ejemplo, en el nivel inicial son obligados u obligades a formar en la fila que no corresponde a su autopercepción de la identidad de género. Y entonces allí hay una clara vulneración de los derechos de esa infancia, por ejemplo. Hace pocos días atrás fue sancionada y promulgada la ley del cupo laboral trans, ¿sí? Esa es otra ley importante. Hace un rato yo lo conversaba con Carolina, porque si bien la provincia de Buenos Aires ya tiene una ley de cupo trans que fue sancionada en el año 2015, pero no fue reglamentada hasta casi fines de la gestión de María Eugenia Vidal en 2019, 3 o 4 días antes que se terminara la gestión, reglamentó el decreto con el cual, salió el decreto por el cual se reglamentaba esa ley. Es el gobernador Kicillof el que está trabajando en ese sentido. Y entonces, ¿qué importancia tiene la ley nacional? Mucha, porque la jurisdicción nacional, el marco normativo de la ley nacional, tiene una novedad con respecto al cupo trans. No solamente que el 1% de los puestos de trabajo de las instituciones del Estado, es decir, de la administración pública, deben ser ocupados por personas trans, sino que la ley nacional, además de ese 1% de trabajo registrado para las personas trans, debe garantizarle la educación que necesitan para ocupar dichos puestos de trabajo. Entonces allí hay un paso importante en la ampliación de derechos del colectivo trans. Imaginen el porvenir de una infancia o una adolescencia, ¿sí? De aquí a 10, 15, 20 años, con este tipo de leyes reglamentadas. Las posibilidades de vida, de acceder a los estudios, no solamente porque tenemos una ley de educación nacional que extiende la obligatoriedad desde el nivel inicial hasta la escuela secundaria,
y que debe garantizar el Estado el acceso, la permanencia y el egreso a los distintos niveles del sistema educativo, sino que además hay una garantía para que puedan acceder, ¿sí?, a estos estudios, a esta formación que les permite ocupar esos puestos de trabajo. Exactamente, Janina. Por eso las becas Progresar no tienen límite de edad para las personas trans. Exactamente. Es así. Entonces, cuando nosotros nos encontremos con una infancia o con una adolescencia trans, bueno, necesitamos tener un conocimiento, por ejemplo, de la Ley de Identidad de Género. Como así también de la Ley de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la 26.061, que son leyes que en distintas asignaturas que ustedes tienen en el profesorado solemos trabajar o solemos mencionar, pero bueno, necesitamos hacer allí, porque a veces lo que uno ve en el profesorado pareciera que después no lo vuelve a ver nuevamente. Bueno, necesitamos tener conocimiento sobre este marco jurídico normativo para desarrollar nuestra tarea docente, ¿sí? Entonces, por eso mencionaba estas dos leyes, además, por supuesto, de la Ley de Educación Nacional, que son sumamente importantes para el respeto y el cumplimiento del ejercicio de los derechos para las infancias y las adolescencias trans. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos más o menos bien? ¿Dudas? Yo te hago una mini pregunta, Iván. Sí. Con esto me quedó clarísimo esto de que se puede, digamos, que hay que nombrar a la persona tal cual se identifica, ¿verdad? Uh-huh. Más allá de que eso no esté indicado en el DNI. Exactamente. Y si a lo largo de su infancia y adolescencia vuelve a autopercibirse de otra manera, eso cambia, o sea, es dinámico. Es dinámico. No es que, por ejemplo, determinó, bueno... Es dinámico. Ahora, es bastante, porque por ahí cuando yo hablo de estos temas con mis estudiantes, con los distintos grupos de estudiantes, cuando surge la posibilidad o surge el tema, una de las preguntas que suelen hacerme es si a esa infancia no se la puede un poco como inculcarle, ¿no? Que se autoperciba de una manera determinada. Y eso es, les diría, casi imposible. Cuando una infancia dice, como en el caso, por ejemplo, traigo el caso de Luana, la hija de Gabriela Mancilla, la autora de Yo Nena, Yo Princesa, que es un libro de circulación bastante popular, en donde ella cuenta lo que le sucedió frente a esa infancia trans, a esa niña que había nacido con órganos genitales masculinos y que ella creía que era un hijo que tenía y era una hija, ¿no? Y entonces es muy difícil que una infancia manifieste, ¿sí?, su identidad de género y esa identidad de género no sea. Bien. ¿Sí? Cuando una infancia o una adolescencia manifiesta claramente, ¿sí?, su identidad de género, es bastante difícil, me atrevería a decir imposible, que se retracte de esa identidad de género. En todo caso, va a hablar que es una persona no binaria. Pero si asume determinada identidad de género, es porque esa es la identidad de género que siente, que autopercibe. Ahí, ya te doy la palabra, Bárbara, que tenés la mano levantada. Yo hace muchos años leía un estudio de un sexólogo español que expresaba lo siguiente: ver a una persona trans
es como mirar una pared. En el caso de una persona trans que ha nacido con órganos genitales femeninos y su identidad de género es masculina, es como mirar una pared que si uno la mira de golpe es toda rosa, pero que si empieza a mirar más detenidamente, empiezan a aparecer tonos de celeste hasta que uno de los ladrillos de esa pared, que se llama esto de lo que hace que uno se autoperciba, ¿sí? Como varón, como mujer, como no binaria, ¿sí? Ese ladrillo es de determinado color. Siempre, por supuesto, este sexólogo anclado todavía en el paradigma binario, ¿okay? Claro. Varones o mujeres, ¿no? Y entonces él decía, ese ladrillo de la egosexuación, en el caso de una persona que nace con órganos genitales masculinos, pero se percibe mujer, ese ladrillo es rosa. Toda la pared se ve celeste, toda la pared se ve celeste, pero ese ladrillo es rosa. Y alrededor empiezan a haber ladrillos con tonos de rosa que hacen que se autoperciba como mujer y no desde su sexo biológico. Lo contrario sucedería, ¿sí?, en el caso de una persona que nace con órganos genitales femeninos, pero se autopercibe como varón. Insisto, este médico anclado todavía en un paradigma absolutamente binario, cosa que hoy también, ¿sí?, está superado, o por lo menos en vías de superarse, porque ya tenemos también identidad no binaria, ¿no? Entonces, vamos dando pasos para hacer una sociedad cada vez más inclusiva, que amplía derechos. Bárbara. Hola, ¿cómo les va a todos? Buenas tardes. Bueno, yo quiero dar mi postura. Yo tengo a mi hermana que es trans, y bueno, ¿y cómo es que bueno, en realidad es mi hermano. Y bueno, cuando hablaba con el tema del cambio de género y todo, no es, de sexo, no es tan fácil, porque te dan miles de vueltas, porque todo es papeles que hacer. Bueno, yo tengo, mi hermana también es hipoacúsica a su vez, entonces para cambiarse la identidad primero en los papeles, tiene que también como volver a hacerlo de discapacidad y todo. Entonces no es tan fácil, estaría buenísimo que algún día sea más fácil para acceder a todo. Y bueno, y con respecto a eso, lo que decías vos también, de que no se los puede modificar, es cierto. En mi familia pasaba de que, bueno, estamos criados a la antigua, que uno o es mujer o es hombre. Y bueno, y fue difícil, porque ella desde siempre se notaba que era un varón. Y bueno, y viste, como yo como hermana mayor también, porque me hago cargo, la queríamos modificar y hacer que sea mujer, y ella no. Y bueno, y ahora el día de hoy, si ven las fotos, es un hombre, y bueno, y lo aceptamos así. Y para los chicos, como vos también decías al principio, es súper natural, porque por ejemplo, mis hijos le dicen el tío, ¿cómo es que se llama? Nosotros por ahí a veces le decimos Valeria, y mis hijos nos dicen, no, es Valentino, bueno, y así cosas. Y con respecto al color, también, la otra vez dicen mis nenes, pues le digo a uno de los nenes míos, le digo, agarrá, no sé, esto celeste, ¿viste? Y me dice, Aileen, mi hija, me dice, mami, dice, pero ¿quién dijo que el rosa y el celeste son de nena o varón? Y tiene 9 años mi hija, o sea que cómo van cambiando las generaciones, que capaz que uno está más cerrado, pero las nuevas generaciones van modificándose, y eso está buenísimo también. Eso está muy bueno. Muchas gracias por compartir tu testimonio, tu historia. Muchas gracias, Bárbara. Elena. No, gracias a usted. Hola, ¿qué tal? Yo vengo de la carrera de Geografía. Quería aportar, quería hablar un poquito también de lo cultural, ¿no? Que eso también influye mucho en la forma en que percibimos a las personas también. Y, digamos, si hay una posibilidad de que también en la docencia se pueda empezar a ver una diversidad que o sea, culturalmente estarían, o sea, en este momento creo que todavía hay mucha resistencia
a que la percepción de la sexualidad se manifieste, se tiene que ocultar la sexualidad, siendo que deberíamos, si nosotros podemos aceptar a los demás en su percepción, también deberíamos aceptar que los docentes, las docentes, les docentes, también tendrían la libertad de manifestar cómo se perciben, que me parece que es algo que no se habla. Así es, Elena, así es, Elena. Muchas gracias por tu reflexión. Rubén. Hola, ¿qué tal? Me gustaría, si es que alcanza el tiempo, para continuar con esta tarea de generar conciencia acerca de la cuestión de género, si se puede hablar un poco de la diversidad que puede haber en una persona transgénero en cuanto a sus intereses amorosos o sexuales, ¿no? Porque muchas veces se piensa que una chica trans tiene que gustar de un varón, y muchas veces hay chicas trans que les gusta una mujer, o chicos trans que les gusta un varón, ¿no? Así que me gustaría por lo menos mencionar esto, ¿no? Como Bien, Rubén. parte de esta tarea que queremos desempeñar. Muchas gracias por escucharme. Gracias, Rubén. Yo había combinado con Rubén antes para que en este momento me tirara este tema, ¿sí? Para hacer el gol, ¿sí? Este centro para hacer el gol. Así que, Rubén, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, es muy pertinente tu aporte, Rubén, porque así como necesitamos distinguir el concepto de sexo del de género y asociado al género la identidad de género, también necesitamos comprender que no es lo mismo identidad de género que orientación sexual. La orientación sexual hace referencia a por quién o quiénes se siente atraída a una persona, por quiénes se siente atraída sexualmente hablando. Y entonces allí la identidad de género no tiene nada que ver. Lo pongo en ejemplos. Una persona que nace con órganos genitales masculinos, pero se autopercibe como una mujer, mientras no intervenga en su cuerpo, ¿sí? Para adecuarlo a su identidad de género, va a ser una persona transgénero. Cuando la persona intervenga parcial o totalmente sobre su cuerpo para adecuarlo a su identidad de género, será una persona transexual. Y entonces acá ya tenemos otros dos conceptos. Una persona transgénero, una persona transexual, que son conceptos distintos a una persona travesti, que en nuestra sociedad se engloba todo en el término trans, pero tenemos ahí algunas conceptualizaciones que son distintas. Si una persona transgénero se siente una mujer transgénero, si yo hablo de una mujer transgénero, ¿qué sexo biológico tiene? En teoría, por lo menos. Masculino. Masculino, O sea, muy bien. masculino. Biológicamente tiene sexo masculino, pero se autopercibe como mujer, quiere que la traten como mujer, usa nombre de mujer y seguramente incorporando una cantidad de aspectos culturales, como decía Elena, se manifestará en su entorno como una mujer. Y entonces a lo mejor podrá usar elementos que la distingan como mujer. ¿Me siguen hasta acá? Esa mujer trans, a veces tenemos, esto que decía Rubén, tenemos la idea de que necesariamente se va a sentir atraída por varones. Y esa mujer trans puede ser lesbiana,
Es decir, se va a sentir atraída por mujeres. Entonces, una cosa es la identidad de género y otra cosa es la orientación sexual. La orientación sexual hace referencia a por qué persona se siente atraída una persona. Y entonces, en esa categorización de la orientación sexual, hoy tenemos una cantidad de conceptos. Desde el paradigma binario se establecía la noción de heterosexualidad, es decir, si es varón, le tienen que gustar y sentirse atraído por mujeres, si es mujer, tiene que necesariamente sentirse atraída por varones. En ese paradigma binario, los gays y las lesbianas estaban afuera, con todo el padecimiento que eso implicaba, porque se los consideraba y se las consideraba anormales. Es decir, fuera de la norma. ¿Cuál era la norma? La heterosexualidad. Con todo el padecimiento que eso ha implicado a generaciones de personas. Pero hoy ya no solamente hablamos de heterosexuales, y entonces mencioné a gays y lesbianas como homosexuales. Hoy ya hablamos de, por ejemplo, pansexuales o de asexuales. Cuando una persona es pansexual, cuando se siente atraída por otra persona, no importa su identidad de género, no importa su cuerpo físico, se siente atraída por otra persona. Punto. Esa persona se autopercibe de determinada manera. Quiere que la traten de determinada manera, se manifiesta ante la sociedad o su entorno social de determinada manera, pero se siente atraída por distintas personas, más allá de la identidad de género del otro, del sexo corporal del otro, etc. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Voy siendo más o menos, explico, más o menos claro? Tengo una pregunta, profe. Perfecto. Sí, Romina. Si decimos pansexual se atrae por otras personas, si decimos que es bisexual ya empezamos a encasillar. Empezamos a encasillar en ese paradigma binario, justamente, si Claro, es bisexual o le atraen hombres o le atraen mujeres. con mujeres. Por eso es que como el lenguaje es un campo de disputa de poder, nombrar de determinada manera, digamos, visibiliza determinado sentido, da determinado sentido. Y en ese dar determinado sentido, bueno, necesitamos empezar a hacer cada vez más cuidadosos. Perfecto, muchas gracias, profe. ¿Te quedó? Clarísimo. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, una mujer transexual, es decir, nació con órganos genitales masculinos, se autopercibió y se autopercibe como mujer, intervino su cuerpo para que su cuerpo se adecuara a su identidad de género, puede sentirse atraída por otras mujeres. Y esa atracción siempre forma parte del campo de la intimidad de una persona. Siempre forma parte del campo de la intimidad de una persona. Pero bueno, muchas veces nos encontramos con situaciones en las que, bueno, ¿y cómo hará? ¿Quién hará de hombre y quién hará de mujer? No, ninguno hace ni de hombre ni de mujer, son personas. ¿Sí? Porque este tipo de, ¿quién hará de? Ya es un comentario, ¿sí? Que tiene todo un sentido detrás. Y en nuestra profesión docente necesitamos tener una posición de no solo ética, sino de empatía hacia nuestros estudiantes profunda. Lautaro, levantaste la mano. Bueno, justo
Perdón, mi garganta. Justo iba a esto, ¿no? Una experiencia que me pasó en el 42 con una profesora de psicología. Yo estoy cursando historia, ¿no? Entonces, psicología en general es como algo que siempre no es el centro, pero viene de costado. Y me acuerdo que psicología de segundo año, cuando vimos básicamente, bueno, vimos lo que era el desarrollo del adolescente, y me acuerdo perfectamente porque teníamos en ese momento un compañero que se reconocía como bisexual, y que cuando tocamos ese tema, la profesora lo puso como que la bisexualidad era una patología y que era un estado en el cual en un momento se iba a terminar de alguna manera de definir para un lado o para el otro, si heterosexual o homosexual. Y quizá mi pregunta venía como, bueno, a ver, más allá de las capacitaciones que se puede hacer y demás, desde el rol docente, o sea, incluso desde la misma institución, ¿qué se puede hacer para controlar que estos discursos, que claramente son nocivos, son agresivos y se parecen a una suerte de, digamos, moving, por así decirlo, porque es en el ambiente donde uno va a ejercer su estudio o va a ejercer lo que después se va a preparar para ejercer después una profesión? ¿Cómo hacer para que estas cosas no estén dando vueltas dentro de la formación docente? Porque yo me acuerdo que este estudiante, este compañero mío, fue como una materia que después le costó muchísimo porque ya se sentía atacado cuando tenía que leer los textos, que eran textos viejos del 70. ¿No? ¿Cómo hacer en este sentido desde el rol docente para ir eliminando estos preconceptos? Esa sería mi pregunta. Bien, en primer lugar, Lautaro, mi respuesta iría en este sentido. En el instituto somos todos adultos y entonces desde allí podemos buscar las maneras de advertir, sobre todo a las autoridades de la institución, para que tomen conocimiento de este tipo de discursos, ¿sí? Y también cuidar, no caer en el esquema de punición, y entonces castigo a la persona que tiene este tipo de discursos, sino que por ser nuestra institución, una institución de formación docente, justamente necesitamos abrir cada vez más estos espacios para formarnos, para poder reflexionar, para poder pensar y poder deconstruir. Pero no puedo deconstruir si no sé, si no se abre el juego. ¿Sí? A lo mejor algunos de ustedes saben, quizás otros no. ¿Sí? Recién cuando Elena decía, yo no siempre he abierto mi historia personal así, abriendo las puertas de par en par. Porque bueno, se han ido dando circunstancias, qué sé yo. No voy con un cartel por la vida que diga que soy varón trans. Yo soy varón trans. Asumí mi identidad de género en el año 1999, a los casi 30 años, más de 30 años. Hasta ese momento la padecí de todos los colores. Dejé la docencia porque mi título y mi documento no presentaban a quien yo soy. La infancia, imagínate, nací en el año 68, tengo 53 años. La infancia, qué sé yo, pasó. Soy de la época en la que la escuela se medía el coeficiente intelectual. Y entonces, si tenías un buen rendimiento escolar, lo otro no pasaba. No. Y hay otra situación. Desde ese paradigma binario, en el caso de un niño que tiene conductas, que tiene o tenía acciones más cercanas a lo femenino, era mucho más perseguido que una niña que tuviera conductas o llevara adelante acciones más cercanas a la masculinidad. Yo era la típica machona de la familia. Se subía a los árboles, que andaba en bicicleta, que jugaba al fútbol con un primo, que por suerte era el único que tenía juguetes porque a mí me compraban muñecas y yo no jugaba.
Las usó mi hermana, después tenía una hermana menor y las aprovechó bárbaro. Digo, hoy lo cuento desde cierta liviandad, si me permiten, pero fue un padecimiento la infancia en ese sentido, más allá de que, bueno, en mi caso pasó como más desapercibida la cosa, porque como rendía bien en la escuela, tenía buenas notas en la escuela, bueno, fuimos yendo. La adolescencia, yo no quiero volver a la adolescencia, ni aunque me regalaran lo que fuera, el bien más preciado, porque lo pasé pésimo. En colegio católico, con toda la culpa, porque en la escuela me decían, Dios creó al hombre y a la mujer. Y yo decía, ¿y conmigo se equivocó? ¿Qué le pasó a Dios conmigo? Porque yo me siento de una manera, pero mi cuerpo es de otra, y no había la información que hay hoy, y no tenía con quién hablar. Y cuando quise abrir un poquito así la cortina para hablar, me sacaron corriendo. Entonces dije, bueno, ante esto, en bocas cerradas no entran moscas, hacemos silencio y vamos para adelante como se pueda. Asumí mi identidad de género, como les decía, después de haber concluido mis estudios terciarios. Estaba recursando las últimas materias de mi profesorado, cuando yo ingresé a la docencia por allá por el año 92, en el colegio secundario del que yo había egresado, católico, para dar catequesis. Y como en los colegios privados no hay concurso, te recomiendan, o hay otra manera del ingreso a las escuelas privadas. Bueno, ahí arranqué. Habiendo primero decidido, cuando terminó mi adolescencia, bueno, de esto no se habla nunca más, a mí no me pasa, esto no me puede pasar, yo no lo siento y no lo voy a sentir más y no lo voy a sentir nunca más. Y me construí una vida, como pude, respetando a eso que se me demandaba desde el afuera y sin volver a mirar qué es lo que me pasaba en el adentro. Y así fui hasta que me recibí de profesor en el año 98. Un año antes empecé a hacer un curso de educador sexual, porque bueno, como trabajaba en una escuela secundaria, me parecía interesante tener algunos conceptos ahí, dominar algunos conceptos de la educación sexual cuando recién se empezaba a hablar de educación sexual en las escuelas. Y entonces, claro, cuando llegó el tema de las personas transgéneros y transexuales, claro, mi historia estaba escrita ahí en el pizarrón. Mis sentires estaban escritos ahí en el pizarrón. Y entonces me pregunté, ¿y ahora qué cuernos hago con esta vida que me fabriqué, que no es la vida que a mí me llena, en la que yo siento? ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Cómo hago para dar vuelta a esta página? Bueno, decidí renunciar a la docencia, me fui a vivir a Brasil, a Brasilia, asumí mi identidad de género, elegí mi nombre, Iván. Me presenté como Iván. Tuve suerte, porque bueno, una amiga que vivía allá en Brasilia me presentó a un instituto de idiomas, y entonces empecé a dar clases como profesor de español, sin presentar documentos. Como confiaban en ella y convencamos que la institución legalmente tenía algunas, digamos, irregularidades con respecto al personal, y además, no estaban registrados, a esto me refiero, con la irregularidad, ¿verdad? Trabajaban los empleados y las empleadas, docentes y no docentes, sin estar registrados de acuerdo a los derechos laborales de las leyes de Brasil.
A mí eso me vino como anillo al dedo. No presento documentos, soy Iván, chao. Y como yo tenía formación docente y en general los profesores que daban clases en ese instituto de idiomas o habían viajado a Estados Unidos para dar clases de inglés o eran nativos, el idioma nativo de cada quien era el español, daban clases de español en ese instituto de formación, perdón, instituto de lenguas extranjeras. Yo tenía formación docente, claro, empecé a hacer como se dice, empecé a hacer capote con mis clases de español porque tenían un plus que el resto no tenía, porque yo tenía formación docente. Así viví 5 años en Brasilia casi, y después me volví a la Argentina. Pero no volví al sistema porque mi título decía una cosa, mi documento decía una cosa, y yo soy Iván. Y entonces trabajé de manera no registrada, de manera informal muchísimos años, pasando situaciones de no poder alcanzar la autonomía para autoabastecerme, y en ese sentido debo agradecerle siempre profundamente a mi madre y a mi padre que me sostuvieron económicamente, afectivamente, amorosamente, más allá de que a mi padre, sobre todo, es un hombre grande, ya tiene 90 años mi papá, mi mamá falleció hace algunos años, a mi papá le costó mucho entender que yo no era su hija, era su hijo. Hoy ya está, pero bueno, fue un proceso extenso y doloroso, tanto para él como para mí. Hubo épocas en las que no me hablaba, y si yo me sentaba a la mesa, él agarraba el plato y se iba de la mesa. No quería comer conmigo, ni hablar conmigo, ni nada. Pero bueno, son estas circunstancias que atraviesa la población trans en sus contextos familiares, en los contextos laborales. ¿Cuándo es que hay un contexto laboral que les permite tener alguna posibilidad de sustento? El 86% de las mujeres trans han ejercido o ejercen la prostitución, porque no las dejan trabajar de otra cosa. No se les permite trabajar de otra cosa. Y eso es muy triste, muy doloroso. Muy doloroso. Porque además son discriminadas por sus propias familias, son abandonadas por sus propias familias. Entonces, digo, por eso decía al principio la importancia de la ley del cupo trans, porque eso les va a permitir a muchas personas del colectivo tener una posibilidad de vida mejor. Yo logré estudiar antes de asumir la identidad de género. Y pude volver a estudiar y volver a trabajar en la docencia, que es lo que me apasiona profundamente, porque yo me apasiono, mis estudiantes lo saben, en las clases yo soy un apasionado de poder transmitir y de poder facilitar, sobre todo facilitar el acceso a algún conocimiento, alguna reflexión. Soy un apasionado, me puedo sentar a dar clases todo el día y yo no me canso después cuando apago la compu y digo, me pasé, estoy acá desde las 9 de la mañana, dale que dale, pero gracias, Andrea. Soy un apasionado de la enseñanza, del encuentro de la enseñanza con el aprendizaje. Pero estuve 15 años sin hacer esto. Pude cuando existió un marco legal que me permitió volver. Pude porque nadie me preguntó nada. Porque así, permiso, 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 acá vengo yo, ¿sí? Por supuesto con todas las instancias que lleva el ingreso a la docencia, participación en concursos, participación en actos públicos, pero cuando ya tenía la documentación en regla, vamos a decir. Y entonces volví a tener trabajo registrado y entonces pude volver a estudiar y caí en la universidad pública a los 40 y pico de años, en la Universidad de Burlingame, a estudiar una licenciatura en educación.
que me ayudó a entender la importancia que tiene que el Estado trabaje desde las distintas esferas del aparato estatal en la garantización de los derechos de las personas. Así como hace un rato decía la compañera de su hermano hipoacúsico, que necesita que sea más fácil. Pero para eso necesitamos también tomar conciencia de, bueno, ¿a quién ponemos en qué lugares para decidir de qué manera? Estoy hablando particularmente de los procesos selectivos políticos partidarios. No es lo mismo una cosa que otra. Por eso decía, el lenguaje es un campo de disputa de poder, porque como nombro o no nombro, visibilizo o no visibilizo, incluyo o dejo afuera. No es menor el todes. No es menor. ¿Y vale la pena reaccionar en una red social? No, ese no es el espacio para reaccionar. La red social no es necesariamente el espacio para hacer docencia. Para hacer docencia está la escuela. Y nosotros somos docentes. Ustedes, estudiantes en formación. Y nosotros, docentes formados ya, que seguimos estudiando y seguimos aprendiendo cosas junto con ustedes. Y desde allí necesitamos avanzar en la consecución de construir una sociedad mejor. Que incluya y no deje afuera. Carlos, tenés la mano levantada. Soy Carlos Gerardi, estoy estudiando profesorado de matemáticas. Tal vez mil disculpas a todos por a lo mejor hacer una pregunta que no está dentro del entorno potencialmente dado. Yo tampoco sé quién soy y creo que nadie sabe en el mundo quién es. Mi idea sería en esta o en otras vidas llegar a saber quién soy y para qué vine a la vida. En su perspectiva holística, ya que es profesor de Reiki, ¿no creería que hay posibilidades, o desde el amor se podría potenciar las posibilidades que haya especialistas potenciando eso, que es calidad humana, sin ese sexo, sin ese poder del lenguaje que en la línea de tiempo fue un arma letal para escuchar y decir lo que conviene en los dominios humanos? Totalmente. Mejorar esa... Por supuesto, Carlos, por supuesto que sí, y es urgente y necesario que asumamos una ética no solo de la solidaridad, sino fundamentalmente una ética de la empatía y del afecto, una ética del respeto hacia quien tenemos enfrente y que no sabemos justamente cuál es la historia que ha vivido. Freire, el gran Paulo Freire, que este año se cumplen los 100 años de su natalicio, ¿sí? Este gran pedagogo latinoamericano, que no es el único, hay muchos otros, pero el gran Paulo Freire nos invita a conocer el contexto de nuestros y nuestras estudiantes. ¿Qué es conocer el contexto? Conocer un poco de su historia. Digo, hace algunos días atrás, perdón, me voy a correr un instante de esta temática, pero hace unos días atrás me tocó estar en un encuentro presencial después de toda esta situación de virtualización de nuestras clases y pensaba,
porque la propuesta era dar una clase presencial. Digo, yo no puedo ir a dar una clase presencial sin antes pasar por cómo estamos frente a esta situación de encuentro presencial. No podemos, como docentes, no preguntarle a nuestros y nuestros estudiantes cómo estás y tener la atención ahí, ¿no?, abierta para pescar palabras, silencios, gestos, y al mismo tiempo soy un convencido de que no alcanza con que sea uno. Nuestro trabajo siempre es colectivo. Si no puedo yo, va a poder mi compañera o mi compañero. El trabajo docente es un trabajo colectivo que se hace adentro de una institución en donde somos, no solo soy. Vieron que está esto, y que, sí, porque cuando el docente, la docente, le docente, ingresa al aula, está solo. No, no está solo. No es que cierro la puerta y digo lo que quiero. No es así. ¿Vieron estas películas que aparece el profesor que va a la casa de los estudiantes, que los rescata, que al final los estudiantes y las estudiantes... No es un trabajo en soledad, es un trabajo colectivo, en donde nos ponemos de acuerdo, en donde discutimos, tenemos encuentros, a veces tenemos desencuentros, a veces nos enojamos, a veces lloramos, a veces compartimos, muchas cosas, porque es así el trabajo docente. Entonces, cuando nosotros les pedimos a ustedes que hagan trabajos en grupo, no es para romperles la paciencia, es para que se preparen. Porque el trabajo en equipo no es un trabajo con mis amigos, o mis amigas o mis amigues, es con los que me encuentro en la institución. Por supuesto, con algunas personas tendré más afinidad que con otras. Con algunos me cruzaré con más asiduidad que con otros, pero el trabajo es colectivo. Así como también necesitamos un trabajo colectivo en nuestra sociedad para incluir. Graciela. Bueno, disculpe, yo dejé la carrera hace unos años y ahora la retomé por falta de trabajo. Gracias a Macri, porque tenía una empresa y mi vocación no nació conmigo, vino después con el tiempo, como usted dice. Y para mí el todes y toda, como usted dice, es muy difícil. Yo soy del 63, así que es muy difícil. Tengo amigos gay, tuve amigas gay, lesbianas, lo que usted quiera. Yo, de haber tenido un hijo gay, siempre tengo dos, los hubiera ayudado a los dos y a cualquiera que se me acercara. En ese sentido no discrimino, pero creo que en el lenguaje me costaría muchísimo porque así como leemos, escribimos, así como hablamos, escribimos. Ya de por sí me cuesta. Entonces, agregarle una letra, o todos, como usted dice, para mí es como que se pierde el castellano. Yo creo que cuando entro a una aula digo chicos y chicas. Chicos y chicas. Bueno, Graciela, está bien. Esto para mí es chicos y chicas, es para todos, adolescentes, grandes, adultos. Entiendo, te entiendo, Perdón, Graciela. profesor, ¿puedo Sí. meter una acotación ahí? Sí, Hay claro. dos formas de ver el lenguaje ahí, y esto es lo que de alguna manera, y no es nuevo, que es mirar el lenguaje de alguna manera más parecido a un código genético o más parecido a un árbol. Mirarlo como un código genético lleva a pensar que cualquier cambio en el lenguaje lo está destruyendo. Los cambios son una enfermedad, por así decirlo. Y en realidad, si vamos al caso, bueno, si vamos a eso, deberíamos seguir hablando latín. Y después está la otra manera de verlo, que es la manera como un árbol,
que son ramas que se van dejando de usar y que se usan o pasan a desuso en función de la necesidad que tiene la sociedad. Y hoy día esto en realidad, por más que nos cueste, así como nos habrá costado en su momento poner verbos del inglés, y que pasaron 10, 20 años y estamos todos acostumbrados, esto es algo que tiene otra necesidad, que tiene que ver con empezar a generar un marco empático como sociedad, no con una cuestión de mercado como cuando metimos, digamos, los anglicismos. Entonces es diferente, y por más que nos pueda costar, a mí me pasa, tengo uno de mis mejores amigos de toda la infancia, se transformó en una de mis mejores amigas, y todavía me cuesta, ¿no? De repente me sale a veces un chabón, pero más allá de que nos cueste, creo que hay una cuestión también, nosotros como educadores, como un deber hacia la sociedad de empezar de a poco a ir a estructurar más esta mirada que es más de un árbol en el lenguaje, por más que nos cueste. Sí, tal cual, Era eso Lautaro. nomás. Muchas gracias. El lenguaje lo sufre, Pero la lo gente que yo sí. creo que El lenguaje no sufre. si la uno no aprende a sacar las distorsiones que tenemos en la mente de calificar a la otra persona por lo que es y a aceptarla como es, yo creo que también a ver, empecé yo el secundario de adultos en el 2000. Sí, está bien, Graciela. Tan lejos de eso no estoy. Yo entiendo lo que vos decís que te cuesta. Sin embargo, también es muy, muy acertado el aporte de Lautaro, me parece muy acertado. Y Sí, no, es acertado. más allá de que nos Lo que va cueste, es que tenemos que también ampliar nuestro nivel, nuestro horizonte de comprensión, porque el lenguaje también es dinámico, si no, tal cual dijo Lautaro, todavía estaríamos hablando latín. Y sin embargo, el lenguaje es dinámico porque se va modificando a medida que van surgiendo cuestiones que, insisto, se visibilizan a través de la palabra o no. Este es un cambio muy reciente. por eso quizás me cuesta. Claro, sin embargo, las generaciones Para mí que es historia, peor todavía. Sin embargo, las generaciones más jóvenes muchas veces lo usan con mucha más flexibilidad, soltura y naturalidad de lo que podemos usarlo quienes componemos el mundo adulto. Sin embargo, la invitación es justamente a ampliar ese horizonte de comprensión, de conocimientos, de ejercicio de la palabra para transformarnos en una sociedad más inclusiva. Mónica. Claro. Bueno, gracias. Gracias, Graciela. Sí, Iván, primero que nada, permítame humildemente desde mi lugar expresarle mi admiración y respeto por su valentía. Usted habló de una época y es una época donde no solamente a nivel sexual no se podía decir lo que pensaba, se cuestionaba al que opinaba y hablaba mucho. Soy una de esas personas en que no se podía decir lo que uno pensaba, en donde el padre o el docente decía la última palabra la tengo yo, y realmente es admirable. Y respecto a esto que se está hablando, yo creo que se resume muy fácil, más allá de esto de las leyes y todo esto que es importante, en dos palabras: respeto. Y lo que hoy se le ha puesto una palabra que está de moda, que es empatía, es lo que antes comúnmente decíamos, ponernos en lugar del otro. Porque creo que todavía hay gente que se cree con la capacidad de creer que puede juzgar los actos y los hechos de los demás, y que cree que el otro es distinto, y somos todos distintos. Como creo que en algún momento usted lo dijo. O sea, no es que todos somos así y vos sos el diferente, no, todos somos distintos, todos tenemos particularidades. Y como pequeño aporte, más allá de lo que es mi opinión respecto a esto, creo que también, más allá de lo que es legal, hay también una parte que todavía se conserva de hipocresía, de una aceptación tal vez en algunas personas porque es lo que todo el mundo dice, pero que desde su interior todavía no elaboró el cambio. Yo lo veo en algunos programas de televisión donde a algunas personas se les da trabajo, como dice usted, para no tener que ejercer la prostitución, porque antes no se le daba otro tipo de trabajos a una persona transgénero, transexual o lo que sea, pero aún
empiezan desde un lugar y después o es una observación que tuve yo, veo una persona que la veía sentada en un panel y de repente veía que le gustaba opinar de cultura y después termina siendo el que hace el papel de payaso, todo porque como si fuera todavía como en esas épocas antiguas donde la persona más rellenita o la persona que tenía un problema físico o la persona que tiene un sexo distinto, lo que sea, como si fuera un fenómeno. Y no existen fenómenos, existimos personas. Así es. Muy bien, Mónica. Muchas gracias por tu aporte, por tu reflexión. Por tu A reflexión. usted. Por supuesto que nos tenemos, ya te doy, Marina, si me permitís, Cristian me había pedido la palabra por el chat, le voy a dar la palabra a él y después vos. Solo una breve consideración. Necesitamos armarnos de paciencia en este proceso de ampliación no solo de derechos, sino de inclusión de distintos colectivos, de distintas minorías que empiezan a ser cada vez más visibles, cada vez más visibles. Entonces, también necesitamos armarnos de paciencia con ese otro que a lo mejor todavía no logra. Allí está la tarea de la docencia. Necesitamos ser docentes para poder seguir ampliando horizontes a aquellas personas con quienes nos encontramos en la vida. Cristian. Bueno, buenas tardes. Buenas Gracias tardes. por la palabra, Iván. Primero felicitar a todas, todos, todes por la jornada. La verdad que es muy, muy gratificante ver la cantidad que llegó a su cupo. Y con esto no quiero generar conflicto, pero sí me llama la atención desde que entré. Te veo a vos, la veo a la profesora Marta, a Caro, y no los conozco a todos porque yo empecé a cursar en pandemia, pero digo, ¿cuántos docentes más hay hoy? Que son quienes tienen que tratar transversalmente el ESI, ¿no? Y yo desde mi lugar lo digo porque yo me tomé el compromiso, ya en lo que va de 1 año y medio cursada hice 2 cursos de ESI, hice masterclass, pude tener posibilidad de participar en seminarios, y a veces los profesores y profesoras intentan abordarlo, pero hay muchísimas fallas en la bajada de comunicación, y esto genera, ¿no?, estas opiniones que a veces uno no termina de asimilar. A mí me pasó como a la compañera Graciela, me costaba mucho hablar con él, con todas, todos. Yo pensaba lo mismo antes de hacer estos cursos, que estábamos dañando un idioma castellano, que Castilla ya no existe más. Y bueno, y hoy me acerco más al pensamiento de Lautaro, muchísimo más a ese pensamiento, pero digo, el compromiso de los que estamos estudiando y las que estamos estudiando está vigente porque lo demuestra la presencia de 100 personas hoy. Ahora, desde el lado docente, yo veo tu compromiso y ojalá lo pudiese ver en todos y en todas las docentes. Ese también es una falta, a veces no con mala intención se baja mal la línea cuando no se tiene la capacitación correcta. Y ahí me parece que estamos fallando todos como comunidad educativa en eso. Bueno, no, nada más que eso. Yo quería decir eso, felicitarlos a vos, a Marta, a Caro por este compromiso, que creo que el 42 necesitaba una semana así para poder tratar todo esto transversalmente después todos los días. Y bueno, y la verdad estoy muy contento por la charla, muy contento, muy gratificante. Gracias por la palabra. Muchas gracias, Cristian. Y ya te doy la palabra, Marina. Yo creo que si bien está Damián también por ahí, hay colegas docentes presentes en la reunión. Insisto, creo que es un proceso colectivo que se va haciendo de a poco, que tiene avances, que tiene paradas, que a veces pareciera que tiene algún retroceso, pero que va. Digo, yo trabajo en el 42, yo ingresé en el Instituto 42 en abril del año 2016. Y se vienen haciendo jornadas de ESI desde hace un par de años, sobre todo el año pasado que se generó la Semana de la ESI, y este año con una contundencia y una fuerza que la estamos experimentando en este momento con la cantidad de participantes que tenemos en esta reunión. Entonces, bueno,
necesitamos seguir construyendo, necesitamos seguir ampliando espacios para que la reflexión efectivamente se ejecute, se concrete, se lleve adelante y esto se transversalice. Creo que estamos dando pasos muy certeros, muy positivos, más allá de que todavía no alcanza. No tuvimos que abrir una sala para 300 personas para que estén todos, todas los estudiantes del 42 con todos sus docentes. Pero ya va a llegar. Ya va a llegar. Muchas gracias, Cristian. Marina. Buenas tardes. Cortito, nada más. Solo quería, con respecto a lo del lenguaje, nosotros, el lenguaje yo creo que es parte de la cultura, y la cultura es dinámica, entonces no hay que encasillarse en algo en particular. Cuestiones que antes nos parecían terribles, como el divorcio, y por ahí si había un chico en un colegio que era el padre divorciado, y bueno, medio no sabían cómo tratarlo. Y ahora vas a un colegio y probablemente la mayoría estén separados y es algo común y es algo normal. Es algo dinámico, porque las culturas van cambiando y la cultura no es estática, no podemos encasillarnos en algo. Nada más, eso. Muchas gracias, Marina. Coincido con lo que estás diciendo. Sí, yo tengo en cuenta ese dinamismo y me parece que ese dinamismo es justamente lo que nos permite ir dando pasos y avanzando en una sociedad mejor. Flor. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escucha? Sí. Bueno, Perfecto. primero agradecer la charla, la verdad me pareció hermosa, súper rica. Justo me tocó donde trabajo la semana de la ESI. No sé absolutamente nada de la ESI, me voy informando. Por eso me parece tan importante hacerlo toda la semana. Y sí me hubiera gustado que desde las clases que tenemos esta semana, los profesores hubieran cedido las horas, porque hoy, por ejemplo, yo perdí latín, pero para mi trabajo, la verdad, me pareció súper interesante la clase esta. Así que, bueno, sería re importante que colaboren todos para esto, para crecer en esto, que es tan importante como docentes. Así es, Flor. Gracias, Flor. Gracias por tu participación. Insisto, estoy convencido que estamos haciendo un proceso de aprendizaje muy grande, muy profundo, ¿sí? Y muy amplio. Y entonces, que se den estos espacios es muy positivo, aunque todavía sintamos que no es suficiente, ¿sí? En realidad, nunca es suficiente, porque si ya alcanzamos la suficiencia, ya está. Siempre vamos a necesitar dar un paso más. Pero insisto, creo que desde los años que yo llevo en el 42, perdón por esta situación de autorreferencia, pero digo, en cada uno de nosotras, de nosotros, de nosotros lleva un tiempo en la institución y vamos viendo que se van dando instancias, espacios. Yo sé que en la carrera de psicología en Serrano se han hecho jornadas muy interesantes sobre distintas temáticas. Cuando estábamos en la presencialidad y el año pasado también se llevaron adelante, estamos caminando, no sintamos que esto es en vano, no, muy por el contrario, estamos construyéndonos, estamos tomándonos de las manos para avanzar, acompañarles a ustedes en sus procesos de formación docente y ustedes acompañarnos a nosotros, a nosotras, a nosotres en nuestros roles, a Carolina en su rol de directora de la institución, a Sergio en su rol de vicedirector, a Marta, a Damián, a los distintos profesores, profesoras, estamos acompañándonos y me parece que, bueno, hay tiempos en que, como se dice, el caldo cuaja. Estamos en un tiempo en el que el caldo está cuajando y vamos yendo muy bien. Eso no siempre pasa en todas las instituciones educativas. Hay muchas instituciones educativas en donde yo soy un convencido de que si el equipo de conducción está convencido y establece líneas claras para avanzar, inevitablemente se avanza.
Podrá ser más rápido o más lento. Algunos se sumarán más pronto y otros se sumarán un poco después. Pero si hay un norte establecido, ese norte es un vector que arrastra. Eso no siempre sucede en todas las instituciones educativas, lamentablemente. Pero bueno, si estamos trabajando como docentes, podemos y tenemos el deber de hacerlo para respetar y para garantizar el derecho a la educación de nuestros y nuestras estudiantes. Y este es un espacio de garantía de derecho a educación para ustedes que se están formando como docentes. Y para nosotros, un espacio en que se garantiza el derecho al trabajo que nosotros y nosotras también tenemos. Rubén. ¿Qué tal? Perdón, quería preguntar para estar seguro ya, y referente a esto. ¿Dónde se van a subir las grabaciones de estas charlas? Se van a subir al canal de YouTube de nuestro instituto. Después, Carolina supongo que subirá a la página el link para que cualquiera de ustedes y de nosotros pueda ingresar a ver el video. Muchísimas gracias. Lucas. Hola, muy bien. Quería preguntarte si, bueno, como sos un varón trans, investigaste más sobre qué es lo que nos causa que nos identificamos, nos percibamos de el género contrario o de, bueno, ningún género. ¿Es una cuestión social o es más bien biológica? ¿Tiene más idea de eso? Bien, Lucas, es muy interesante tu pregunta. A ver, para dar explicaciones de este tipo, por supuesto que hay posiciones que tienen determinados sentidos que tocan con cuestiones filosóficas, con cuestiones ideológicas, con bases científicas, ¿sí? Hay algunas investigaciones que proponen las siguientes causas en una multiplicidad de causas, no hay solo una, ¿sí? Yo voy a volver a caer en la autorreferencia porque es lo que me permitió a mí también juntar las piezas del rompecabezas y poder comprender de alguna manera ante la pregunta de por qué esto me pasó a mí, ¿sí? ¿Cuáles son las razones? Bueno, encontré allí, con la ayuda de, en aquel momento, la terapeuta que me asistía, algunas lecturas que me ayudaron a comprender. Parece ser, y estos son teorías, y como teorías, ¿sí? Tienen cierto grado de vigencia y de demostrabilidad hasta que aparece otra y la echa por tierra. ¿Me explico? Esto no es que sea definitivo, pero parece ser que en el caso de las personas que nacemos con género femenino y nos autopercibimos como varones, hay un proceso en el momento de la gestación que impregna el cerebro con testosterona generada por la mamá que está gestando a ese bebé. Y entonces, por más que el desarrollo, digamos desde el punto de vista genético, ya esté definido hacia la formación de un cuerpo femenino, hay una impregnación del cerebro que coadyuva, vamos a decir, colabora para que la autopercepción después sea masculina. Esta teoría, ¿sí? Yo la pude comprobar preguntándole algunas cuestiones a mi mamá. Otra de las teorías que suma en este sentido es antecedentes en la historia familiar desde la ascendencia de la madre. Yo tuve una tía abuela que estoy seguro que era transgénero. Que cuando yo asumí mi identidad de género, ella ya había fallecido y había fallecido a los 80 años. Es decir, que ni pensar en
poder acercarse a manifestar y a entender tal vez inclusive lo que le pasaba. Yo tuve contacto con una tía abuela, la hermana mayor de mi abuela materna. Y por supuesto que nunca pudimos hablar específicamente al respecto, pero hay una serie de acciones, decires, maneras de ella que después analizándolas en la terapia y con algunos elementos desde el punto de vista de la psicología y de la ciencia genética, pareciera ser que bueno, vamos sumando porotos en mi cartón para que mi autopercepción fuera masculina. ¿Me explico hasta acá? Pero estos son teorías, no hay comprobaciones absolutas. En el caso de las personas que nacen con sexo masculino, pero se autoperciben como mujeres, hay una de las teorías que dice lo siguiente: hay un antígeno en el momento de la reproducción de las células entre la 3ª y la 12ª semana, es donde se produce esto, es decir, cuando ese feto está en pleno proceso de formación, ¿sí? Parece ser que hay un antígeno, el antígeno H, ¿sí? Que debe salir de la pata del cromosoma y no sale. Y entonces hay todo un proceso ya de generación de formación de un cuerpo masculino, pero que no logra, digamos, esta permeación desde el punto de vista físico, biológico, genético, para que esa formación en masculino, digamos, se produzca. La naturaleza, naturalmente, valga la redundancia, es femenina. Para que de la unión de un espermatozoide y un óvulo surja un varón, tienen que haber una serie de cambios y de transformaciones para que ese varón, ¿sí? Ese cuerpo con sexo masculino también esté permeado en su cerebro y haya una serie de elementos desde ese punto de vista anátomo-fisiológico, ¿sí? Para que se constituya un cuerpo de varón. No sé si me explico hasta acá. A eso se le suman después elementos del escenario familiar, cultural, experiencias de vida, maneras en que se registra la vida, porque no todos registramos la vida de la misma manera. Entonces se suman allí una cantidad de variables para que existamos, ¿sí? Personas con singularidades en este sentido, porque hoy hablamos de, o conocemos como personas trans. No sé, Lucas, si más o menos contesté tu pregunta. Sí, bastante. Muchas gracias. Mónica. Sí, me vino muy bien la pregunta porque yo no sabía si solamente respondía esto a una cuestión fisiológica, pero yo cuando era chica siempre fui muy curiosa de chiquita y me pasaba que yo iba a una plaza a jugar y veía a una, en ese momento nena, yo la veía, pero ella tenía, yo la veía actitudes distintas, entonces empecé a preguntar. Siempre era la que hacía preguntas incómodas en ese momento, ¿no? Porque era una época totalmente distinta y muy cerrada. Y le quiero preguntar, discúlpeme mi ignorancia si no es así, pero a mí en ese momento me habían dado un nombre respecto a esto. Me habían dicho que era... ahora usted está explicando las causales, que la verdad que me viene bárbaro para saberlo, pero a mí me habían dado el nombre de hermafroditismo. Me habían dicho que son, o sea, que se nace con el órgano sexual de una manera, pero que las hormonas, la mayoría de las cantidades de las hormonas, eran generalmente o mayormente del sexo contrario, que es el que pienso yo después elige. ¿Estamos hablando de esto? No. ¿O es algo...?
No, es otra cosa. Ahora te explico, Mónica, y ya le doy la palabra a Rubén. Lo que antes se llamaba hermafroditismo, ¿sí? Hoy se llama intersex. ¿Por qué? Porque se trasladan desde la construcción de la ciencia de la biología, se trasladan términos, conceptos, ¿sí? Sí. Hacia la comprensión de estas realidades, ¿sí? Y entonces, como las plantas son hermafroditas porque tienen ambos órganos sexuales, ¿sí? Y entonces, bueno, se traslada ese término de hermafroditismo para nombrar a aquellas personas que nacen con sus órganos genitales ambiguos. Cuando una persona nace con un bebé, una bebé, nace con órganos genitales ambiguos, no se puede determinar efectivamente, siguiendo en este paradigma binario, si es un varón o si es una mujer. ¿Qué se hace? Bueno, se han cometido estragos porque se ha determinado el sexo de esa persona y se la ha criado con determinada orientación sin esperar a que ese ser, que esa persona pueda autopercibirse y autodefinirse. Y entonces allí intervenir ese cuerpo de la mejor manera posible. Y hay muchas personas intersex, que es así el término que se utiliza ahora, intersex, no hermafrodita, sino intersex, intersexual, ¿sí? Han terminado suicidándose. Porque una vez intervenido el cuerpo no se puede volver para atrás. O por lo menos es muy difícil. Entonces, no es lo mismo. Las personas intersex nacen con órganos genitales ambiguos. Pueden tener una autopercepción en determinado género, pero es otra categoría. Las personas trans tienen su sexo y su cuerpo definido. Biológicamente son lo que diríamos un varón, un macho o una hembra, trayendo de nuevo el lenguaje de la ciencia biológica. Ahora, se autoperciben desde un lugar diferente. Muchas gracias. ¿Está? Bien. Me pareció que alguien había... Sí. Y yo anuncié que eran -10 como para tener en cuenta. Sí, ya tenemos que ir cerrando. Porque bueno, hay otra persona, hay otra charla, otro encuentro, ¿sí? Otro encuentro. No se vayan, a las 8 tenemos otro encuentro. Lamentablemente... Claramente digo, es muchísimo más que lo biológico, ¿no? Lo biológico interviene porque has hablado muy bien, pero lo afectivo, lo social, lo psicológico, lo ético, hemos abarcado... Exacto, hay una cantidad de variables que interactúan en estas singularidades, en las infancias trans, en las adolescencias trans, en las adulteces trans. Hay una cantidad de variables. Y he tratado de mencionar la mayor cantidad de aspectos posibles para que les abra y les despierte la curiosidad y se atrevan a investigar, porque hay buen material, y si no, me chiflan, después podemos ahí hacer algún intercambio de correo, me chiflan y bueno, veo de qué manera orientar con todas las de la ley en este sentido. Déjame, Carolina, agradecer este espacio, agradecerte y agradecerle a Sergio, agradecer al Instituto 42 esta posibilidad de poder trabajar sobre estas instancias. Agradezco también la escucha respetuosa de todos, todas, todes les presentes frente a esta apertura de mi historia personal. La verdad que yo me siento parte del Instituto 42, siento que he sido acogido de una manera
extraordinaria siempre, y saben que cuentan conmigo, tanto los estudiantes como mis colegas docentes y ustedes, que son, por supuesto, el equipo directivo. Muchísimas gracias por la atención, por la escucha respetuosa, por las preguntas, porque bueno, eso también orienta mucho el contenido de la charla. De mi parte, muchísimas gracias. Estoy acá, sigo estando acá para acompañar no solo a mis estudiantes que cursan conmigo, sino a los estudiantes del 42 y a ustedes, colegas docentes. Carolina, Sergio, un abrazo inmenso, muchísimas gracias. Mira, hemos aprendido un montón y nos hemos emocionado, no te cuento cuánto, Iván. Muchas gracias. Realmente te queremos un montón, Y yo a lo sabés, ustedes. pero yo necesito, porque es cierto y nos conocemos hace tiempo y de otro espacio. Y de otro espacio. Realmente gracias. Muchas gracias. Realmente gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar aprendiendo. Sí. No Yo quiero Claro. agradecerle a Iván y reconocer su honestidad y su valentía, fundamentalmente. Fue una charla muy valiente, muy conmovedora y muy amorosa. Muchas gracias. Estuve con la cámara apagada porque, conociéndolo a Iván y conociendo su historia, imaginaba por dónde iba a venir la charla. Entonces preferí que no me vieran llorar porque la verdad que fue muy conmovedor. Muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias a vos. Yo lamento no poder quedarme porque tengo que dar clases en otra institución ahora a las 20, así que tengo que salir eyectado de esta sala. Después aprovecharé la grabación como para que allí Cristian y los colegas también sepan que no estamos porque no queremos, sino porque también tenemos otras obligaciones, otras responsabilidades más que obligaciones, y también necesitamos ir respondiendo a ellas. Muchísimas gracias, que tengan buenas noches. Gracias, Iván, a vos. Gracias. Yo cierro la reunión para que se guarde la grabación y ustedes abren de vuelta, ¿verdad? Vamos a hacer esto. Vamos a dar por cerrada esta reunión completa, ¿sí? Y la vamos a volver a abrir en unos minutos. ¿Estamos? Los que quieran sumarse, bueno, se vuelven, saben que estamos con el mismo link, ¿sí? Esto recién empieza, vamos a seguir tratando, hay una cantidad de temas enormes y, digamos, vemos el empuje, la fuerza, la necesidad que hay de ESI, así que cuenten con que ESI va a haber en el 42. Hay y va a seguir habiendo. Y va a seguir habiendo, así es. Muchísimas gracias, que tengan buenas noches, les mando un saludo afectuoso. Hasta siempre, nos estamos viendo. Gracias, profe. Gracias, profe. Muchas gracias, colegas, Marta, Damián. Gracias, profe. Chao, chao. Gracias.